Paz a vosotros, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y esperando que el momento que ustedes puedan ver estos comentarios se encuentren bien junto a sus familias y que la bendición de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Como es sabido de todos, estamos estudiando las lecciones que nos permiten comprender las diferencias o similitudes, si las hay o las hubo, entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Hoy nos corresponde presentar los comentarios acerca de la lección para el sábado 25 de abril, titulada Bajo el sacerdocio levítico. Ya estudiamos a Melquisedec y bajo el sacerdocio de Melquisedec. La semana pasada estudiamos Levítico y esta semana corresponde estudiar bajo el sacerdocio levítico. Estar bajo algo significa estar dominado, estar sometido o regulado por algo. Y en este caso, al igual que el sacerdocio de Melquisedec, tiene sus propios principios y obligaciones para todos aquellos que nos acercamos a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este orden de Melquisedec, el pueblo de Israel debía cumplir con lo establecido por Dios a través de Moisés bajo el sacerdocio levítico. Aarón era el sumo sacerdote y quien dio inicio a este orden establecido para el pueblo de Israel. Veremos entonces qué implica para el pueblo de Israel estar bajo el orden sacerdotal, bajo este orden sacerdotal, aunque era un sacerdocio físico, carnal, limitado y que no perfeccionó al pueblo. Todo lo que se llevaba a cabo bajo este sacerdocio anunciaba la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero el pueblo de Israel nunca lo comprendió, a tal grado que hasta el día de hoy continúan esperando al Mesías. Tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 29, versículos 1 al 25. Esta lectura es bastante extensa y nos pone en el contexto en el cual debían ser preparados para ejercer el sacerdocio Aarón y sus hijos. ¿Qué tenían que ofrecer como ofrendas? ¿Qué es lo que tenían que presentar como consagración? ¿Cómo tenía que utilizar o las vestiduras consagradas? Y mayormente la descripción de cómo debían vestirse cada uno de los sacerdotes y en especial cómo debía vestirse el sumo sacerdote. ¿Qué tenía que hacer para poderlos consagrar? Y cada uno de estos detalles los vamos a encontrar en esta lectura bíblica, que los invito a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que puedan leerlo. A veces nos cuesta tomar el tiempo para leer y escudriñar o para leer una secuencia de muchas descripciones que se dan en Levítico. Y nosotros vamos a poder ver en este caso cómo hacía, y era todo un rito, todo un protocolo, podríamos decir, que debía seguirse al pie de la letra para poder vestirse desde la parte interna. Tenían que lavarse, tenían que tener un baño establecido para poder vestirse las ropas sacerdotales. Tenían que tener un comportamiento adecuado de acuerdo a lo que era establecido por nuestro Dios, y de igual manera, mis hermanos, tenían que seguir cada uno de los detalles que encontramos aquí. En primera instancia, vemos en los primeros versículos acerca de quiénes eran los que iban a ejercer el sacerdocio, cómo iban a ser vestidos, cómo se iba a presentar cada uno de ellos delante del Señor, cómo tenían que ser consagrados, que dice que tenían que llevar un becerro al tabernáculo del testimonio y que Aarón tenía que poner las manos sobre ellos y después derramar la sangre. Tenían que esparcir la sangre hacia el lado donde estaba el tabernáculo y posteriormente a ello tenían que vertir al pie del altar donde había sido sacrificado todo lo que quedara de la sangre después de haberlos consagrado. Es prácticamente, hermanos, algo muy, muy interesante que tenía mucho significado. Después de ello, hermanos, podemos ver que las comidas, la parte especial que se tenía que presentar de estos animales eran consagrados a los sacerdotes. Y en esta lectura podemos notar nosotros que cada detalle era específicamente para entender cómo tenían que ser consagrados los sacerdotes bajo el sacerdocio levítico, qué ofrendas debían presentar
cómo tenían que estar establecidos al momento de ser vestidos con las vestiduras sacerdotales, sin que faltara ninguna de las prendas que estaban siendo anunciadas. Es de hacer notar, hermanos, que esas prendas que se mencionan allí eran exclusivas para el sumo sacerdote. Sus hijos vestirían las túnicas y iban a ser ceñidos con el cinto de sacerdote. Se tendrían que poner unas tiaras o unos bonetes, podríamos decir, una especie de cubiertas en su cabeza, y presentarían holocaustos para poder ser consagrados. Todo esto, hermanos, para que Aarón y sus hijos ejercieran el trabajo como sacerdotes. La otra parte interesante que miramos en esta lectura, hermanos, es que tenían que ser consagrados después de poder poner sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Esto para indicar que también sus oídos, sus manos, con lo que hacían, sus pies hacia donde caminaban, tenían que tener una completa consagración delante de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Señor y el Rey del pueblo, en este caso, hermano, el Señor Jesucristo, para que el pueblo pudiera visualizar de esta manera la ofrenda o el trabajo que el sacerdote podía hacer dentro del pueblo. Comprender, hermanos, lo que significaba el sacrificio y la consagración del Señor era lo que ellos tenían que entender al momento de hacer el sacrificio para poder consagrarlos, porque sabemos que ellos, bajo el sacerdocio levítico, preanunciaban o anunciaban lo que iba a suceder con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero el pueblo de Israel se quedó solamente en la parte física y no pudieron ver lo que les estaba siendo hecho o dado en figura para que pudieran avanzar hacia adelante. Esto es lo que puedo presentar, hermanos, e invitarles siempre a que todos y cada uno de ustedes puedan tomar el tiempo para tomar estos detalles, leer estos 25 versículos, y que de alguna manera les sirva a cada uno de ustedes, hermanos, como base para poder entender varios de los comentarios que podemos dar alrededor de esta lección. Un texto de oro que está registrado en Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12, que dice así: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aunque se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, es necesario que se haga también mudanza de la ley. En resumen, hermanos, estos versículos lo que nos dice es que si la perfección se hubiese logrado a través del sacerdocio levítico, no hubiese sido necesario que apareciera un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, lo que nos lleva a concluir que el sacerdocio levítico no perfeccionó nada, y fue necesario cambiar el sacerdocio y también cambiar la ley en orden a ritos y preceptos para poder establecer lo que nuestro Dios tenía establecido desde que el hombre estuvo o ha estado sobre la faz de la tierra, para poder alcanzar la perfección eterna según el orden de Melquisedec y no según el orden de los levitas o el orden de Aarón. Vamos a desarrollar estas preguntas, mis amados hermanos. Son 11 preguntas muy interesantes, y en cada una de ellas vamos a dar la respuesta, invitándoles nuevamente a que ustedes puedan tomar el tiempo para poder leer estos versículos y cotejen las respuestas o los comentarios que podamos hacer basados en lo que la misma palabra de Dios en estas lecturas nos dice. Dice así la pregunta número 1. Iniciamos las preguntas y respuestas. ¿Qué se dice acerca de las vestiduras sagradas de Aarón? Esto se encuentra registrado en Éxodo capítulo 39, versículos 1 al 3, y posteriormente los versículos 27 y 29. Lo que se nos dice ahí, hermanos, de manera puntual, es que estas vestiduras fueron ordenadas por Dios en cuanto al diseño y la calidad con la cual deberían elaborarse. No se podía utilizar cualquier material,
sino materiales de primera en cuanto a piedras preciosas, a telas, a hilos, oro y otros materiales que se necesitaban. Además de esto, las personas que estaban encargadas de ellos, dice que debían ser personas que él había escogido y que los había dotado de sabiduría y de entendimiento para poder elaborar estas piezas. Podríamos decir hoy en día, hermanos, que eran piezas de alta costura y descritas como obras preciosas de recamador, dice en estos versículos de Éxodo 27-29. Cuando hablamos de obras de recamador, se refiere a los bordados y el contraste de colores que debía hacerse, la forma como debía bordarse, era muy vistosa. Ver el color púrpura o el color cárdeno, que era azul, el ver el color del carmesí, que era rojo, y todos estos detalles grabados o bordados con hilo de oro, se miraba unas prendas impresionantes, hermanos, que lo que nosotros podemos ver en algunas figuras es algo, podríamos decir, similar o cómo se podrían ver, pero en realidad, de acuerdo a la descripción que están en la palabra de Dios, eran obras primorosas, eran vestiduras muy bonitas, muy vistosas, elegantes y que representaban la calidad con que Dios quería que se vistieran, en este caso, Aarón como sumo sacerdote para poder ejercer el trabajo que le había sido encomendado. Dice después la pregunta número 2. ¿Qué estaba escrito en la diadema santa que llevaba a Aarón? En el libro de Éxodo, en su capítulo 39, versículo 30, encontramos esto. Y es conocido de todos los miembros de la iglesia que hemos estudiado, y también las personas pueden leer, que estaba escrito en esa diadema: santidad a Jehová. Estaba puesto en la parte alta, y todo mundo que miraba al sacerdote podía leer esa frase que estaba en esa plancha de oro. El sumo sacerdote representaba la santidad y consagración para el servicio a Jehová. Como hijos de Dios, hermanos, debemos siempre mostrar santidad y consagración ante todo y ante todos los que nos miran, porque que vean en nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios. Y ahora, no solamente los ministros, los apóstoles, los 70, los pastores o los miembros del ministerio debemos mostrar esa santidad, sino que todos los que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor, tenemos que mostrar esa santidad. El pueblo miraba la placa que estaba en la parte alta y en la parte frontal, ¿verdad? Junto con la mitra, y en esa parte decía santidad a Jehová. Hoy en día, hermanos, como hijos de Dios debe de verse la santidad, y recordemos, hermanos, que la palabra de Dios dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que practicar la santidad en todo momento y la consagración, no solamente, como repito, hermanos, no solamente es nombrado para los apóstoles, para los 70, para los ministros, los pastores, que sean consagrados y sean santos. Es para todos y cada uno de nosotros los que hemos un día hecho un pacto con nuestro Dios, que debemos mostrar santidad y consagración. La pregunta número 3 dice: ¿cómo debía manejar el sacerdote la ofrenda por su pecado? De acuerdo a Levítico capítulo 4, versículos 1 al 7, y de acuerdo a Hebreos 13, 11 al 12. ¿Cómo debía manejarlo? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Él debía expiar primeramente sus pecados, y eran pecados, dice, por yerro u omisión. No eran pecados, podríamos decir, transgredir en aquel momento la ley de Dios, porque sabemos que estaba establecido cómo tenían que juzgarse a alguien que quebrantaba la ley de Dios. Eran, dice, por errores de yerro u omisión, al igual como el pueblo cometía estos errores. Entonces ofrecería primeramente un becerro sin tacha a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová, y él tomaría de esa sangre y la rociaría 7 veces hacia el lado del velo del santuario. Está hablando, después de haberlo sacrificado, tenía que esparcir la sangre hacia el velo del santuario. No está hablando de la parte hacia interna, hermano, está hablando hacia adentro, hacia el santuario. Y derramaría la sangre después de haber esparcido dicha sangre al pie del altar del holocausto, dice. Todo esto anunciaba el sacrificio de nuestro Señor,
que fue sacrificado fuera de la puerta, de acuerdo a lo que dice Hebreos, y derramando su propia sangre para expiar de una sola vez los pecados del mundo. Esa era la forma como el sacerdote tenía que expiar primeramente su culpa. Hacerlo primeramente por él, después de que su pecado había sido expiado, él ya podía trasladarse y pasar para poder ejercer el trabajo, el oficio, después de que sus pecados hayan sido perdonados, y emulaba o estaba anunciando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue sacrificado fuera de la puerta. La pregunta número 4 dice: bajo el sacerdocio levítico, Aarón era el sumo sacerdote. ¿Quién lo es hoy? Todos lo entendemos, todos lo conocemos, hermanos. De acuerdo a Levíticos capítulo 8, versículos 6 al 9 y Hebreos 3:1, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el sumo sacerdote, que es presentado, anunciado y eternamente, como lo vimos en las lecciones anteriores, por medio del orden establecido, que era el orden de Melquisedec. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es sumo sacerdote eternamente bajo este orden. Dice la pregunta 5, ¿por qué era necesario que los sacerdotes derramaran la sangre de los animales? De acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 22. En primer lugar, hermanos, el Señor era identificado, era representado en este momento por medio de estos corderos que eran inocentes, sin tacha, sin mancha, y representaban justamente la intercesión a través del derramamiento de la sangre, porque en Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre, en el versículo 22, no se hace remisión. Esto nos indica que bajo el sacerdocio levítico, el derramamiento de la sangre para perdón de los pecados anunciaba el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual es capaz de limpiar todo pecado, toda mancha, toda iniquidad, para presentarnos limpios y aceptos delante de los ojos de nuestro Dios. Dice aquí entonces la pregunta 6, hermanos. ¿Explicó Moisés las leyes alimentarias al pueblo? Ya vemos cómo allá en el sacerdocio de Melquisedec, Noé ya conocía la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Aquí nos pregunta en esta lección, esta pregunta 6, que si Moisés le explicó al pueblo las leyes alimentarias, y vemos que sí, ¿verdad? También es parte de nuestra doctrina el hecho de lo que está registrado en Levítico capítulo 11, versículos 1 al 4 y posteriormente del 9 al 12. Las explica bien. Esto es lo que hoy se conoce como la ley de lo limpio y lo no limpio, para hacer diferencia entre todos aquellos animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, tanto los que están sobre la tierra, los que están en el agua y los que vuelan sobre los aires. De todos estos está establecido cuáles son los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Muchas personas, hermanos, que no conocen estas leyes alimentarias, continúan desobedeciendo a Dios y volviéndose abominables. Incluso aquellos que dicen leer la Biblia no hacen diferencia entre lo limpio y lo no limpio para comer. Recordemos que el sacerdocio de Melquisedec ha estado vigente desde que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. Y Noé ya conocía esta diferencia, como lo decía al inicio, entre estos animales. Más de 1000 y tantos años después que existió el pueblo de Israel. Ahora tomemos notas de esto, hermanos y amigos. El pueblo de Israel existió mucho tiempo después de Noé, y en el tiempo bajo el sacerdocio Melquisedec, donde estaba Noé, ya se observaba la ley de lo limpio y lo no limpio, y en las condiciones del sacerdocio levítico es ratificado por medio de la palabra de Moisés que Dios le dio para que el pueblo no comiera este tipo de carnes no aptas para poder ser consumidas por los seres humanos. Tenemos una nota aquí, hermanos, que dice: Moisés también explicó acerca de las aves y de los reptiles. Para su propio estudio, lea los versículos
13 al 27 de la lectura de Levíticos 11 y también Deuteronomio 14 de los versículos 3 y 2. Dice así, hermanos, la pregunta número 7, ¿cómo podemos hacernos abominables? De acuerdo a Levítico 11, 43 al 47, Isaías 66, 17 y Apocalipsis 21, 7 al 8. Mire qué interesante. Primeramente, hermanos, la primera parte en la cual nos podemos volver abominables es comiendo animales inmundos. Aquí habla de reptiles, hermanos, y de toda ave sucia. Está hablando en Levítico. Pero en Isaías, hermanos, ya tiempo después, habla de abominación de los que comen cerdo y de los que comen ratón. Y esto sí, específicamente está hablando del cerdo. Muchas personas hoy en día, hermanos, no dicen leer la Biblia y quieren justificar de alguna manera el comer carnes sucias por X o Y, diciendo que Dios ha limpiado todo esto. Y entendemos, hermanos, nuestra enseñanza que viene de parte del Señor, la doctrina de la Iglesia de Dios, que para cada una de estas cosas que la gente argumenta que se puede comer, hay una explicación basada en la palabra de Dios. Pero también, hermanos, le da otra connotación. También podemos hacernos abominables si somos incrédulos. Mire cómo cambia la tónica aquí. Bajo el sacerdocio levítico, comiendo todas este tipo de situaciones físicas. Bajo el sacerdocio de Melquisedec, si nosotros participamos de animales o de comida sucia, también nos podemos volver abominables. Pero también dice aquí en Apocalipsis, si somos incrédulos, si no creemos al Señor, si quebrantamos los mandamientos como establecidos en la palabra de Dios, porque aquí habla de un homicidio y un mandamiento dice no matarás. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en ese tipo de personas, podemos llegar a ser abominables. Miedosos de cumplirle a Dios, timoratos, le tenemos más miedo a lo que dirán, al comentario de las personas, al comentario de lo que pueden ofrecer o decir de nosotros, que a incumplirle a Dios. Y por eso muchas personas hoy, conociendo la doctrina, conociendo la enseñanza, prefieren quedar bien con sus superiores, con sus jefes, con su papá, con su mamá, con sus familiares, antes que cumplirle a Dios. Cuando tenemos ese temor de cumplirle a Dios, dice que nos podemos volver abominables. Cuando se puede caer en fornicación, cuando se practica la hechicería, y no la hechicería de usar una varita mágica, sino cuando yo trato de influenciar en las personas, trato de dirigir el pensamiento de las personas. En este caso en la iglesia podría ser de dirigir el pensamiento de los hermanos hacia la desobediencia, a las autoridades, hacia la desobediencia de lo establecido por Dios, a guardar el sábado como yo quiero, a cumplir al Señor como yo quiero. Eso también me puede convertir en abominable. Siendo mentirosos e idólatras, es otra parte, porque dice que los mentirosos no entrarán en la Nueva Jerusalén, ni tampoco los que practican la idolatría. Y a veces podríamos decir, pero nosotros ya no practicamos la idolatría desde la perspectiva de tener una figura o una imagen, pero todo aquello que sustituye la adoración y la obediencia a Dios, llámese persona o cosa en este tiempo, viene a ser parte de la idolatría, aunque no tengamos una imagen. ¿Qué nos quita nuestra relación con el Señor el día sábado? Muchas veces el trabajo, muchas veces la familia, muchas veces el cansancio, muchas veces otras cosas que son cosas superfluas y que deberían ser manejadas de una manera correcta para que no nos quiten la adoración a Dios. Todas esas cosas nos pueden convertir en abominables si no tenemos cuidado. Cualquier otra cosa, hermanos, que nos aleje de Dios puede convertirse en abominable. Mucho cuidado con cada una de estas cosas, mis amados hermanos. La pregunta 8 dice, ¿qué se dice acerca del diezmo del Señor? De acuerdo a este sacerdocio en Levítico 27, del 30 al 32. Lo que se dice es que la 10ª parte de todo, de la tierra, de las plantas, de los animales, de los granos, de la producción, de todo, era consagrada a Dios, era consagrada a Jehová. Que si alguien quería redimir o si alguien quiere redimir los diezmos bajo el sacerdocio levítico,
debe agregar la quinta parte, o sea, hoy en el día es el 20% del monto de lo que encierra el diezmo. Eso es lo que dice. Y redimir, hermanos, no quiere decir que usted gasta los diezmos y después usted solo va a darlo después. No, redimir quiere decir que usted va a pagar los diezmos y le va a agregar esa 20 o esa quinta parte o el 20% para poder redimir el error en el cual usted cayó. Pero en realidad, hermanos, bajo el sacerdocio de Melquisedec, el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué me habéis robado? En los diezmos y las ofrendas. Y el mandamiento dice, no hurtarás o no robarás. Por lo tanto, bajo el sacerdocio de Melquisedec, hermanos, nosotros tenemos que pagar puntualmente los diezmos de acuerdo a cómo está establecido, porque dice que la 10ª parte es sagrada y consagrada a nuestro Dios. La pregunta 9 dice, ¿cómo debían conducirse los sacerdotes? Mire qué interesante se está poniendo la lección. ¿Cómo debían conducirse o cómo debían comportarse los sacerdotes de acuerdo a Levítico 21, versículos 1 y posteriormente el 4 al 6? Fíjense bien, los sacerdotes no podían contaminarse. No debían contaminarse por un muerto, a no ser que fuese un familiar cercano, que fuese un padre, una madre, un hermano o una hermana que fuese virgen, que no haya tenido marido, porque si ya tenía marido ya formaba parte de la familia de su esposo, entonces ya no era un familiar tan cercano en ese sentido, porque también ya había tenido familiaridad. No se harían corte en calvo, o sea, no se raparían su cabeza, ni cortarían la punta de su barba, ni en su carne se harían rasguños ni marcas. Debían mostrarse santos delante de Jehová su Dios. Hoy en día, hermanos, los hijos de Dios tenemos que tener ese comportamiento. Debemos ser santos, debemos mantenernos nosotros alejados de las tendencias, de los pensamientos, las ideas que tiene este mundo. Los sacerdotes, en este caso no estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de los sacerdotes, no podían hacerse calvos, o sea, no podían cortarse completamente su cabello, no podían hacerse rasguños. Nosotros en este tiempo, hermanos, como hijos de Dios, no podemos ceder ante las cosas de este mundo, hacerse rasguños o marcas en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Hay una moda muy mostrada o tendencia que tiene este mundo a hacerse tatuajes, perforaciones, alteraciones en su cuerpo, o ciertas características que determinan algunas ideologías, algunos pensamientos. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos evitar hacer o participar cualquier tipo de marcas o tendencias de ideas de este mundo. Debemos de mantenernos limpios, apartados de todas estas cosas y cumplirle todo lo que Dios nos pide. Cuando nosotros hacemos cosas, hermanos, que el mundo hace y solo por una tendencia o una moda, nosotros podemos estar profanando o contaminando el templo y morada del Espíritu Santo. Hay una diferencia, hermanos, entre llegar a los pies del Señor cuando ya hemos hecho o hemos utilizado este tipo de tendencias o de ideologías a estar dentro del pueblo de Dios y posteriormente a eso hacerse marcas, alteraciones o situaciones que no conllevan a la santidad que debemos mostrar como hijos de Dios. Si en el sacerdocio levítico se mostraba esta santidad aún sin hacerse situaciones en su cuerpo, se imaginan, hermanos, cómo deberíamos estar nosotros en cada una de estas. Meditemos en cada una de estas cosas, hermanos. Pensemos que le agrada a Dios o no le agrada, y todo aquello que no le agrade a Dios y que profane el templo y morada del Espíritu Santo, no lo hagamos, mis hermanos. Tengamos cuidado en todas estas cosas, meditemos en ello y agrademos siempre a nuestro Dios. Ahora sí, la pregunta 10 dice, ¿cómo debía conducirse o comportarse el sumo sacerdote? Y aquí ya pasamos a la categoría del sumo sacerdote. De acuerdo a Levíticos capítulo 21, versículo 10 al 15, el sumo sacerdote debía ser una persona equilibrada, ecuánime, una persona que no podía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos
en que, ¿qué significa esto, hermanos? El rasgar sus vestidos y descubrir su cabeza, o sea, raparse su cabeza, eran símbolos de duelo. No solamente implicaba quitarse la tiara o lo que le había sido puesto como sumo sacerdote, sino raparse su cabeza, porque en aquel momento estos eran símbolos de duelo y de tristeza entre el pueblo de Israel. Recordamos a David cuando oraba, dice que se echaba en ceniza, rasgaba sus vestidos y todas estas cosas, pidiéndole al Señor que le perdonara por su pecado. El sumo sacerdote no podía hacer bajo ninguna circunstancia ninguna de estas condiciones, ni rapar su cabeza, ni tampoco rasgar sus vestidos. No podía andar tampoco, hermanos, desordenado su cabello. No podía andar desordenado más allá de todo lo que estaba establecido. Hoy en día hay una tendencia también, muchos de los jóvenes, muchos de los miembros de la iglesia, incluso los jovencitos y hay adultos, quieren andar descuidados su apariencia personal. Se descuidan en situaciones aduciendo siempre que pues Dios no se fija en nada de esas cosas. Y podríamos decir hasta cierto punto que hay ciertas características en las cuales que el Señor quiere de nosotros, pero es importante mostrarnos de una manera correcta y adecuada. El sumo sacerdote tenía que cuidar siempre su imagen, no podía contaminarse, el sumo sacerdote no podía contaminarse ni por un muerto cercano a su familia, ni por la familia cercana a él no podía asistir a un velorio, podríamos decir, como decimos nosotros, ni por su esposa, ni por su padre, ni por su madre. No podía hacerlo. Tampoco podía desposar a una mujer que no fuese virgen. La esposa del sumo sacerdote antes de tomarla, tenía que ser virgen. No podía tomar una mujer repudiada, no podía tomar una viuda, no podía tomar una mujer que era profana o que había caído en idolatría, y tampoco a una mujer que había tenido una vida como ramera o que tenía una condición en esto. No podía bajo ninguna circunstancia tener estas características o caer en algunas situaciones de estas, porque eso afectaba su desempeño como sumo sacerdote. Y tampoco dice que no podía profanar o no podía andar regando su simiente por aquí por allá, no podía tener hijos por aquí por allá, ¿verdad? Tenía que tener mucho cuidado. Por lo tanto, hermanos, el sumo sacerdote tenía que ser una persona muy equilibrada, muy consagrada, muy santificada, y aparte de todas las condiciones que ya lo hemos descrito de alguna manera aquí. Y la pregunta número 11 dice, ¿cómo debían manejarse las incapacidades físicas con respecto al sacerdocio? De acuerdo a Levítico 21, 16 al 24. Hermanos, aquí la palabra de Dios es categórica y no deja lugar a duda. Los que tenían alguna incapacidad física no podían ser sacerdotes, no podían ejercer el sacerdocio aun cuando fuesen descendientes de Aarón. El Señor no aceptaba ninguna de estas condiciones, ya fuese esto porque fuese de alguna manera físicamente. Si leemos en estos versículos, dice que ni el que tenía menos dedos ni el que tenía más no podía, ni el que era cojo, el que era ciego, ninguno de ellos podía ejercer el sacerdocio. El que tenía una herida y que se cortaba, ya sea en el trabajo o algo, y que era de los descendientes de Aarón, no podía ejercer el sacerdocio. Bajo ninguna circunstancia era aceptado que un sacerdote tuviese incapacidades físicas como para ejercer el sacerdocio. Mis hermanos, estos son los comentarios que nos muestran el panorama de cómo eran las leyes o normas bajo el sacerdocio levítico. Ahora piense por un momento, ¿qué pide de nosotros nuestro Señor para que nos acerquemos a Él? He escuchado este comentario en la iglesia. A Dios no le importa cómo yo soy o cómo ando, le importa mi corazón. Y es cierto, pero los fariseos les dijo, límpialo de dentro del vaso y será limpio también la parte externa o el exterior.
pero el exterior de las personas refleja lo que hay en su corazón. Meditemos en esto, hermanos, y recordemos que el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Como siempre, mis amados hermanos, es un gusto saludarles, dejar estos comentarios y compartir este tiempo de comunión del Espíritu Santo a través de esta plataforma con ustedes. Su hermano en Cristo, Osman Pineda, les saluda desde la República de Honduras, en el centro de Centroamérica o en el corazón de Centroamérica, para todas las localidades de habla hispana de la Iglesia de Dios, con sede en Salem, West Virginia, Estados Unidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y paz a cada uno de ustedes.